tienen su copia de la palabra de Dios, por favor, ábrala. En el libro de Zacarías es el primer capítulo, son los primeros 6 versículos. Y si tiene una copia del bosquejo que le dimos en la entrada, le suplicamos también que lo abra, lo saque un lapicero si tiene y si el Espíritu Santo le mueve a tomar alguna nota, pues hágalo, se lo exhortamos. God is good. All the time. Let's try it again. Un poquito más. God is good. All the time. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hace ya varios años, cuando llegó a este país la tecnología de lo que se conoce como GPS, viajaba junto al pastor Marcelo en dirección a Jacksonville y por primera vez escuché la voz de una mujer que nos estaba dando direcciones. GPS, una mujer que da direcciones. Era en inglés, recuerdo que la escuché decir en el camino donde íbamos, en inglés, make a U-turn if possible. En otras palabras, si le es posible, de vuelta en U. O podría traducirse, si le es posible, gire a la redonda. Recuerdo que al mirar a mi alrededor, no había forma de dar vuelta a la redonda, ¿verdad? Dar vuelta en U. Y mientras miraba, de momento, la frase, si es posible, hizo mucho sentido. ¿Cuál es el punto? Quizás usted puede preguntarse. El punto es que en aquella noche pude entender, y a través de los años también, nunca he aprendido a utilizarlo como la mayor parte de ustedes utilizan ese sistema. Pero lo que sí he aprendido es que el sistema del GPS no quería que aquella noche nosotros hiciéramos un U-turn, una vuelta en U en medio de la Interestatal 4, I-4, como decimos en español, pero que si estábamos en un lugar donde se podía dar vuelta en U, el sistema nos estaba dando una advertencia que debíamos hacerlo. No nos estaba diciendo, tienes que dar una vuelta en U independientemente de donde estés, sino que si estás en el lugar apropiado, ¿verdad?, se te advierte que lo mejor que podías hacer es dar una vuelta en U, o, como decimos nosotros mejor, girar a la redonda. He aprendido a través de los años que cuando la voz de Dios nos dice, que muy a menudo nos dice, make a U-turn, da vuelta en U, gira a la redonda. Y Dios dice eso. Sí, Dios lo dice con las palabras arrepiéntete, regresa a mí. Cuando Dios dice make a U-turn, Dios no solo está diciendo que el hacer un U-turn o mirar en redondo, ¿verdad?, en mi vida es algo necesario. Cuando Dios dice make a U-turn, Dios nos está diciendo no solamente que es necesario, Dios nos está diciendo que el hacerlo es posible. El GPS decía, si es posible hacer un U-turn, hazlo, porque es necesario. Pero cuando Dios dice make a U-turn, Dios no solamente dice es necesario, sino que Dios dice es posible, puedes hacerlo. ¿Por qué es de esa forma? Pues simplemente porque por medio de la gracia y el poder de Jesucristo en nuestra vida, podemos arrepentirnos, uno,
Con ese arrepentimiento podemos cambiar nuestra forma de pensar. Y con el cambiar nuestra forma de pensar, inevitablemente también podemos cambiar la dirección de nuestra vida. Por mi experiencia propia también he aprendido que cuando yo respondo a esa advertencia de mi Padre Celestial que me dice, necesitas dar un U-turn, y cuando lo hago y me vuelvo hacia Dios, siempre encuentro que, como fue el caso con el hijo pródigo, papá siempre me está esperando. Siempre me está esperando porque papá, Dios, mi Padre Celestial, me está llamando. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie corta de enseñanzas que hemos titulado Grandes Pasajes en la Sagrada Escritura. Y el título de la enseñanza es el siguiente: regresa a Cristo, papá te está llamando. Y papá, cuando decimos de papá, estamos hablando de nuestro Padre Celestial. El Abba Padre te está llamando. La porción bíblica que vamos a considerar es Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6. El libro de Zacarías es un libro un tanto misterioso, muchas imágenes que son complicadas, ¿verdad? Y hay que hacer mucho ejercicio bíblico para poder entender, interpretar correctamente ese libro. Sin embargo, uno de los mensajes más claros y más importantes del libro de Zacarías están expresados en el hecho de que Dios constantemente está llamando a su pueblo a regresar a Él cuando su pueblo está perdido, cuando su pueblo está apartado, cuando su pueblo se ha extraviado. El libro de Zacarías, que vamos a estar considerando en esta tarde, en ese libro el profeta Zacarías hace un llamado al pueblo de Dios, pueblo de Israel en ese contexto, y a nosotros en el día de hoy también. Hace un llamado a renovar su intimidad con Jehová el Señor, a que renueven su dependencia de Jehová el Señor y a que renueven de la misma forma su fidelidad a Jehová el Señor. Yo no sé usted, pero en mi caso, por muchos años yo viví mi vida como si yo fuera el centro del universo. Viví de una forma donde yo creía que yo tenía todos los asuntos de mi vida bajo control. Aún en mis fracasos más vergonzosos, que fueron muchísimos, la idea de que mi vida estaba al garete nunca me cruzó por la mente. Siempre pensé que yo tenía la sartén agarrada por el mango y que yo era el centro del universo y que todo giraba a mi alrededor. Allá para julio de 1984 es cuando Dios atrae mi alma a Cristo. Si Él no lo hubiese hecho, yo no hubiese ido a Él. Fui a Él porque Él me atrajo a Él. ¿Okay? Cuando Dios atrae mi alma hacia Cristo, es cuando comienzo a darme cuenta de lo perdido, de lo extraviado que yo estaba. Es en ese momento que comienzo a darme cuenta de que yo no sabía dónde estaba y que tampoco sabía cómo llegar al lugar donde yo quería ir. No sabía dónde estaba, aunque juraba que tenía todo bajo control, y que no tenía la mejor idea de cómo llegar al lugar donde yo quería ir. Me refiero al decir esto. El lugar donde yo quería ir era el lugar de ser un buen padre, consistente, responsable y ser un buen esposo. Esa era mi preocupación en ese momento. Es en el 1984 donde eso sucede. Y en ese año yo recuerdo con claridad que por varios meses viví en una constante inquietud, viví con impaciencia, viví con desvelo, totalmente intranquilo. Hasta ese día glorioso en que Dios me llama
me mueve, me da la capacidad de poner mi fe en el Señor Jesucristo para salvación y confiar en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Como le ha sucedido a cada uno de los que aquí estamos presentes y a toda la humanidad, el tiempo pasa. Pasados los años, hay muchas cosas que he aprendido a través de la enseñanza de otros pastores y otros maestros. Hay cosas que he aprendido a través de mi propio estudio en relación a la palabra de Dios. Pero también hay cosas que he aprendido por experiencia propia en mi jornada, en mi caminar con el Señor. Una de las cosas que he aprendido es lo que me mueve en esta tarde a compartir lo que quiero compartir con ustedes. Y es esto. Por experiencia propia he aprendido que aún para aquellos que Cristo ha salvado, es muy posible extraviarse cuando se trata de tener comunión íntima con el Señor. Es posible que eso suceda como resultado de pecado persistente en la vida del creyente sin arrepentimiento. Te solicité, por favor, que sacara el bosquejito este que le damos a usted. No vamos a escribir muchas cosas hoy, pero las que vamos a escribir son importantes. Yo le exhorto que lo saque y saque un lapicero, pida un lapicero y anote esto, ¿verdad? Lo primero que quiero que anote es lo siguiente. Todos nosotros tenemos problemas serios y problemas estresantes, cristianos o no cristianos. Pero uno de los problemas más serios y estresantes para muchos cristianos es la sensación, no la realidad, sino la sensación de que Dios está distante de ellos. Estoy hablando no inconversos, sino gente cristiana. La sensación de que Dios está distante de ellos o de que ellos están distantes de Dios. Que como ya escribí, después de todo, resulta la misma cosa. La sensación de que Dios está distante de mí o que yo estoy distante de Dios. Entre muchísimas otras cosas gloriosas, la palabra de Dios enseña que la esperanza del Evangelio, como está presentado en el Nuevo Testamento, es de que personas que se encuentran espiritualmente perdidos, espiritualmente muertos, sean encontrados. Esa es la esperanza del Evangelio. Y que los creyentes, esos que ya han sido encontrados pero están extraviados y están distantes, puedan regresar a disfrutar de una comunión íntima con el Padre Celestial, con el Señor de señores que los ha salvado. La palabra consistentemente nos enseña que Cristo nos llama a regresar a Él. Y probablemente es el llamado de Cristo para cada uno de nosotros en el día de hoy, en una forma u otra. Regresar a Él si estamos extraviados, si estamos apartados. Es posible estar dentro de la iglesia 24/7 y estar extraviado y estar apartado. Amén. No es posible no venir a la iglesia y no envolverse con otros cristianos y mantenerse cerca del Señor. Si usted no se congrega, si usted no comparte con otros cristianos, sin lugar a dudas, usted está apartado, usted está extraviado. Pero el hecho de que usted se congregue y el hecho de que usted comparta con otros cristianos no quiere decir que usted no esté apartado, que usted no esté extraviado, porque es bien posible estar apartado y extraviado y al mismo tiempo mantener una relación física con otros creyentes. En el día de hoy, en este día 10 de noviembre del 2024, me parece a mí que la necesidad de la iglesia del Señor Jesucristo en el occidente, en la cultura donde nosotros vivimos, la necesidad de regresar al Señor Jesucristo es grande y yo someto a su consideración que es urgente, muchísimo más de lo que probablemente mucha gente piense. ¿Por qué pienso de esa forma?
Permítame darle 2 o 3 razones. Pienso que es de esa forma porque existe una multitud de personas que se identifican a sí mismos como seguidores de Cristo, como cristianos, que simplemente no están siguiendo a Jesucristo. El problema consiste en que, no voy a decir en todas, pero en casi todas las categorías que tienen que ver con moralidad, personas que profesan ser cristianos están al mismo nivel que las personas que rechazan a Cristo, perdidos, le llamamos nosotros en el contexto cultural de las iglesias, de este mundo. Están en el mismo nivel, en toda clase de categorías de moralidad. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, la intensidad del materialismo es la sed de adquirir posesiones materiales, del hedonismo, que es la búsqueda de entretenimiento, la búsqueda de placer, del humanismo, 3 elementos que están bien metidos, son pilares del mundo secular donde nosotros vivimos. Humanismo comunica la idea de yo, lo que es mejor para mí, lo que me hace sentir bien a mí y todo ese número de cosas. La intensidad de esos 3 elementos entre cristianos y personas que no son cristianos es la misma. Los dos buscan con la misma intensidad esas 3 cosas. Hay una organización que se llama The Pew Research. Los números que estoy sacando, la información que estoy compartiendo, sale de ahí. Right. Los hombres cristianos ven pornografía con la misma frecuencia que los no cristianos. En este país, los cristianos son 2 veces más racistas que los no cristianos. Uno de cada 6 cristianos ofrenda o diezma regularmente, en otras palabras, que la avaricia reina. La violencia doméstica, el abuso de drogas, el alcohol son tan prevalentes entre cristianos como lo son entre personas que no reclaman serlo. ¿Cuál es el problema? En muchos aspectos no hay diferencia notable entre los que reclaman ser salvos y aquellos que definitivamente no conocen a Dios. El punto es que la iglesia del Señor Jesucristo se ha extraviado y distanciado del Señor Jesucristo. Y yo someto a su consideración que como Dios ha hecho a través de la historia de la redención, Dios la está llamando a que regrese a Él. Y nosotros somos parte de esa iglesia que Dios está llamando para que regrese a Él. Ahora bien, el primer mensaje de Zacarías en su libro, ¿verdad? Es un mensaje profético, porque él era un profeta, ¿verdad? Consiste de un llamado de Dios a su pueblo para que regrese a Él, para que regresara a Él. Si es el tema principal, ese es el tema principal de Zacarías. Antes de penetrar en la enseñanza que tenemos en la tarde de hoy, me parece prudente que dirijamos nuestra atención a 3 nombres que se encuentran presentes en el primer versículo del primer capítulo. Está el nombre del profeta, Zacarías, está el nombre del papá del profeta y está el nombre del abuelo del profeta. Miren el versículo 1 que dice: en el 8º mes del año 2 de Darío llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Llamo eso a su atención porque el significado de esos nombres es muy importante para nuestra enseñanza. Es importante para todo, ¿verdad? Pero sobre todo para la enseñanza que yo pretendo compartir con ustedes en la tarde de hoy. El nombre de Zacarías quiere decir el Señor recuerda.
El nombre Berequías, que era el papá de Zacarías, que también era un sacerdote que probablemente murió joven, porque se habla muy poco de él. Berequías quiere decir el Señor bendice. Y el nombre Ido quiere decir a tiempo. El punto es que cuando usted junta esos tres nombres, se encuentra con el mensaje primario del libro de Zacarías al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y a la iglesia del Señor Jesucristo a través de la historia de la redención. Y el mensaje es este: el Señor recuerda, el Señor bendice, pero lo hace a su tiempo. El Señor recuerda, el Señor bendice, pero lo hace a su tiempo. Tres cosas importantes. La esencia del mensaje de la semana pasada acerca de Esdras era que la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras, porque Esdras se propuso, se determinó en su corazón aprender de la palabra de Dios con el propósito de aplicar la palabra de Dios para poder eventualmente enseñar la palabra de Dios. Ese fue el caso de Esdras, pero es el caso de todo verdadero creyente. Ahora, al considerar lo que este primer capítulo, los primeros 6 versos de este capítulo nos dicen, pues vemos estas tres cosas. El Señor recuerda, mi Dios siempre recuerda, y mi Dios siempre bendice a su pueblo. Pero Dios siempre lo hace a su tiempo. La porción bíblica, como lo vemos aquí, es Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6. Antes de leerla, déjeme darle un poquito de un contexto histórico para que tengamos una idea de dónde estamos. Zacarías el profeta está viviendo en Judá, cerca de Jerusalén. Es parte de ese primer grupo que salen del exilio babilónico, regresan a su tierra luego de muchos años en el exilio. Para ese tiempo, hacía 2 décadas, 20 años que el pueblo había regresado a Jerusalén. 16 años atrás el pueblo había comenzado una obra que era la reconstrucción del templo y lo habían hecho con gran fanfarria, si usted quiere, con gran celebración, muy animados. Como siempre sucede, encuentran oposición. Las críticas son constantes de parte de gente que vivía en ese lugar, gente que odiaba persistentemente e intensamente al pueblo de Israel y lo que ellos estaban haciendo. Y como resultado de esa oposición y que la obra se detiene, el pueblo se desanima, la construcción se detiene y por 16 años no ha pasado nada. Aquí entonces en Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6, Dios envía un mensaje a los judíos. Esos judíos que habían regresado inicialmente, ¿se acuerdan la vez pasada? El grupo de Esdras era el segundo grupo, 60 años después. Ahora es que estamos hablando del primer grupo. No sé si recuerdo lo que dijimos. El mensaje de Dios a ese grupo que había regresado primeramente llenos de ánimo para la construcción del templo, que ahora en el presente están desalentados, como probablemente algunos de nosotros estaban insatisfechos, como probablemente algunos de nosotros estamos. El mensaje era el siguiente, de Dios a través de Zacarías en estos primeros 6 versículos. Dios le está diciendo que su problema, en esencia, es que su vida espiritual se ha enfriado. No es la oposición, no es el rechazo de los vecinos. El problema de ustedes es que la vida espiritual vuestra se ha enfriado. Y por lo tanto, Zacarías hace un llamado claro al pueblo de Israel para que renueve su intimidad con Jehová de los ejércitos, el Dios soberano por encima de todas las cosas, para que ellos renueven no solamente su intimidad, sino su fidelidad y su dependencia para con ese Dios que la Escritura lo identifica como Jehová de los ejércitos.
Así que podemos decir que Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6 nos muestra la forma en que Dios, no solamente el pueblo de Israel en aquel entonces, sino al pueblo de Dios a través de la historia, ¿right? La forma en que Dios nos llama cuando nos hemos extraviado, la forma en que Dios nos llama cuando nos hemos apartado de Él. Y el texto en sí mismo, entre las muchas cosas que nos enseña, nos muestra tres cosas, ¿verdad?, que nos llaman a regresar al Señor cuando nos hemos extraviado. Así que permítame leer brevemente el pasaje bíblico y luego entonces entramos a lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Zacarías capítulo 1, versículos del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, ya lo vimos, hijo de Ido. Y esta es la palabra. Se enojó mucho Jehová con vuestros padres. Bien enojados, seriamente enojados, airados. He was angry, no incómodo, angry. La ira de Dios, estaba airado. Versículo 3. Este es uno de esos grandes pasajes en la Sagrada Escritura. El título de la serie es Grandes Pasajes en la Escritura y este versículo 3 es uno de esos grandes pasajes en la Escritura. Por eso está ennegrecido y en cursivo. Diles pues, así ha dicho ¿quién? Volveos a mí, dice ¿quién? Y yo me volveré a vosotros, dice ¿quién? Hay como que hay algo para uno, ¿verdad? En esa repetición de lo que dice. Versículo 4. Hagan esto y ahora le da una exhortación a que no hagan algo que sus padres hicieron que no les resultó muy bien. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, una advertencia, esto es lo que Dios está diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que ha dicho? Volveos, regresen ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. Subraye eso que es importante, es clave para la enseñanza. Pero ellos no atendieron ni me escucharon. Palabras eléctricas, oído desconectado. Dice Jehová, versículo 5. Vuestros padres, pregunta, ¿dónde están nuestros padres? ¿Y los profetas? ¿Acaso han de vivir para siempre? Dos preguntas capciosas, tienen una razón de ser. En cambio, mis palabras, Dios, son eternas, y mis ordenanzas, lo que yo he establecido, la dirección, el mandamiento, el curso de acción que mi pueblo ha de tomar, que yo mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. En otras palabras, no se cumplieron. Seguro que se cumplieron. Y luego añade, confirmando eso, por eso ellos se volvieron, por eso ellos se arrepintieron, por eso ellos cambiaron su forma de pensar. Y dijeron, llegaron a la conclusión, a la luz de lo que había acontecido con ellos, que habían sido extirpados, arrancados a sangre fría, diríamos nosotros, del lugar donde habían vivido toda su vida bajo las bendiciones de Dios, toda la tierra prometida y todo eso. Por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. En otras palabras, que llegó un momento en el exilio babilónico que esta gente, como el hijo pródigo, volvieron en sí, se dieron cuenta y dijimos, hemos pecado contra Dios. Amén. Doña Chida, mi abuelita, decía, el que tenga oído para escuchar, que escuche, repitiendo lo que Cristo decía, ¿verdad? Aunque ella nunca hizo una profesión de fe. Esto es lo que la porción bíblica nos dice. Y como dije hace un momento, esta porción bíblica nos revela tres cosas, tres aspectos, ¿verdad?,
Tres cosas que el acontecer en nuestra vida provocan, nos llaman a que regresemos a nuestro Dios cuando nos hemos extraviado. La primera de ellas es la siguiente: la justa ira de Dios nos llama a regresar a Él. La justa ira de Dios. Cuando Dios está irado, cuando Dios se llena de ira para con su pueblo, esa expresión de esa ira justa de Dios es una de las cosas que Dios nos llama para que regresemos a Él. Vimos nuevamente en el versículo 2, dice que se enojó mucho Jehová con vuestros padres. El Señor estaba extremadamente enojado, con gran enojo, con vuestros antepasados. En otras palabras, Zacarías está diciendo que Jehová estaba airado con mucha ira. Esa es la forma en que en el idioma hebreo se expresa: Jehová estaba airado con mucha ira. Y la implicación es que el desagrado de Jehová con su pueblo fue severo. Estaba bien desagradado, bien, pero que bien incómodo. Fue severo. Parece prudente, apropiado destacar que la ira intensa, esa ira severa y penetrante que se describe aquí por el profeta, provenía, preste atención que es importante porque tiene aplicación para nosotros, provenía de Jehová, el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios que amorosamente los había buscado, los había escogido sin mérito de ninguna clase de parte de ellos para tener una relación amorosa con ellos. Right? Gente que a su vez había rechazado a Dios. Importante también reconocer que previamente esa ira de Dios había sido desatada contra generaciones previas a la gente en la cual Dios está hablándole a través de Zacarías. Vemos ahí en el Salmo 78, describe, entre otras cosas, la rebelión y la maldad de Israel antes del exilio, lo que había pasado antes del exilio. Cosas que provocan ese exilio. Salmo 78, 10 y 11, lo tienen en sus notas y está en la pantalla, dice: no guardaron el pacto de Dios, rebelión, ni quisieron andar en su ley, rebelión, al contrario, maldad. Se olvidaron de sus obras, de lo que Dios había hecho y de sus maravillas que les había mostrado. Ahora, es importante que usted y yo prestemos atención, ¿verdad?, a la seriedad del asunto. Porque, perdonando la redundancia, es seriamente importante. Y lo que aquí se dice es de gran importancia, de relevancia, debió haber dicho, en nuestra relación con Dios. Y antes de decir lo que voy a decir, vuelvo a repetir el hecho de que si somos de Dios, de que si hemos nacido de nuevo, es porque Dios soberanamente, Jehová de los ejércitos, lo que quiere decir es Dios que es soberano sobre todas las multitudes. Amén. Si somos hijos de Dios, es porque Él le plació y nos escogió. Amén. Y porque Él le plació llamarnos a la salvación. El punto es, preste atención por favor, que el mismo Jehová que había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo Jehová que gustosamente les había dado la ley y que había hecho un pacto con ellos, el mismo Jehová que los había traído, los había sacado, los había establecido, los había prosperado enormemente en la tierra prometida, el mismo Dios que había sido fiel, misericordioso con ellos, el mismo Dios que vez tras vez le envía profetas para prevenirlos, el mismo Dios, ese mismo Jehová, es el que ahora está intensamente airado con su pueblo. Y la razón por la cual él estaba intensamente airado con su pueblo, en este caso en particular de Zacarías, es porque su pueblo rehusaba regresar a él.
Ya mencioné el hecho de que en 3 ocasiones, en el versículo 3, las advertencias de Zacarías fluyen a través de la autoridad soberana de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entre otras cosas, más que nada, esta porción bíblica nos recuerda que a la luz de la justa ira de Dios con previas generaciones, ahora, aquí en el versículo 3, vemos a Dios llamando a su pueblo que regresen a Él. A pesar de que está altamente, seriamente, severamente airado. Aquí estamos considerando la doctrina de la ira de Dios. Hubo un tiempo en mi trabajo ministerial donde yo tenía que viajar mucho en el estado de la Florida. No era pastor como soy en el día de hoy, pero servía en distintas congregaciones y tenía que viajar mucho. Y viajaba mucho al sur de la Florida. Recuerdo, como hoy, no sé si es Kendall o uno de esos counties que hay por allá, una ciudad, ¿verdad?, cerca de Miami. Había un billboard llegando allí a Miami que solamente tenía 4 palabras, bien grandotas. God is not angry. Que es Dios no está enojado, airado. Eso era todo lo que decía. Y la inferencia que yo quiero destacar en este momento, no quiero entrar en otros detalles, simplemente en el hecho es que a alguien le pareció correcto invertir una gran cantidad de dinero, porque eso estuvo allí por años, para asegurarse que al menos la gente que pasaba por allí, por la I-4, veía ese letrero, supiera que no era necesario temer a la ira de Dios. Porque God is not angry. Señor, ayúdame, por favor, te lo suplico. Gracias por la salud que me das. Gracias por la claridad que tengo en mi mente. Pero ayúdame por encima de todas las cosas. No predicarle a esta gente que está aquí, sino primero predicarme a mí. ¿Cuál es el problema que yo estoy tratando de destacar? ¿Cuál es el problema? Que el primer punto que tenemos aquí, que la justa ira de Dios nos llama a regresar a Él. ¿Cuál es el problema con eso para nosotros? ¿Por qué hablar del billboard que God is not angry? ¿Por qué tratar de llamar su atención a eso? Porque para mucha gente, y la inmensa mayoría de las personas que están metidas dentro de las iglesias, la ira de Dios, porque nosotros hemos creado un Dios a nuestra propia conveniencia. ¿Se acuerda de eso? Eso fue lo que dio razón de ser para empezar el programa de Matete. Esa realidad de que todo el mundo cree en Dios, pero es el Dios que ellos han diseñado a su propia conveniencia, que me conviene a mí, el que acepta esto y hay otras cosas que se ajusta con estas cuestiones, pero con estas otras no. El punto es que para mucha gente la idea de la ira de Dios es incompatible con la totalidad del carácter de Dios. Específicamente nuestro problema consiste en esto. Cuando escuchamos que alguien diga, un pastor, un predicador o quien sea, que Dios está
extremadamente airado, extremadamente molesto, asumimos incorrectamente que la ira de Dios debe ser como nuestra ira. Es ahí el detalle. Ese es el problema. Usted y yo no podemos aceptar que Dios pueda airarse, porque vemos a Dios airándose en la forma en que usted y yo nos airamos. Y eso no es compatible con el carácter de Dios. Estoy tratando de resolverle algo de esa dinámica que se sucede, que acontece en nuestros procesos mentales. ¿Por qué es que la gente rechaza y dice, pues Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la ira de Dios, eso es parte del carácter de Dios, de los atributos de Dios? Pero nosotros no podemos procesarla. Una cosa importante para nosotros entender es que nuestra ira no es como la ira de Dios. Nuestra ira provoca palabras desenfrenadas. ¿Sí o no? Que tenemos que lamentar. ¿Sí o no? Sí. ¿Right? Nuestra ira nos lleva a guardar rencor. Ese rencor que eventualmente termina destruyendo nuestras relaciones. ¿Right? E inclusive nuestra ira puede resultar en nuestra incapacidad para perdonar. Y puede causar la incapacidad de perdonar, provoca a su vez una cosa que se llama amargura, que lo que hace es destruir al ser humano. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando usted y yo escuchamos del amor, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios, es lógico que la mente humana concluya que el Dios que es todo eso, misericordioso, bondadoso, amoroso, lleno de gracia, no pueda ser al mismo tiempo extremadamente airado. Y como ya dije previamente, la solución a ese dilema es que la ira de Dios no es como nuestra ira. That's the point. Dios no suelta palabras que después tiene que lamentar. Alabado sea Cristo, porque Dios no guarda rencor. Y el Dios que se llena de ira siempre perdona a todo el que se arrepiente. Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero dice, y no tendrá por inocente el culpable. ¿Ve esas dos cosas? ¿Verdad? Grande, tardo para la ira, grande en poder, misericordioso, pero al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. El culpable es culpable. La palabra de Dios consistentemente nos dice que el pecado y la rebelión provocan que Dios se enoje con ira intensa. No un poquito, es intensamente. Pero es interesante que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, preste atención que es importante, nos hablan de forma casi simultánea de ambas cosas, de la ira de Dios y el amor de Dios. Mire, por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ese lado nos gusta o no nos gusta? ¿Quién me dice, me gusta o no me gusta? ¿Nos gusta? Claro que me gusta, seguro que sí. Misericordioso, piadoso, tardo en la ira, grande en misericordia y verdad. Y luego dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna forma tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. En el Nuevo Testamento vemos algo muy parecido también, estas dos cosas simultáneas. De tal manera amó Dios al mundo, Juan capítulo 3 versículo 16, que ha dado a su único hijo. Amó Dios al mundo, que expresión de amor.
dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un poquito más adelante, en el versículo 36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que va a tener, es que ya la tiene. Gloria a Dios. Pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Cuál es la implicación? Quizás alguno de ustedes pueda preguntarse. Cuando la gente, usted y yo incluidos, deliberadamente, fríamente calculado, sabiendo, estando consciente, ¿verdad?, sigue el camino del pecado, insiste en seguir el camino del pecado y de la rebelión, decidiendo distanciarse de Dios. Ahí está el problema. Ahí es el gran problema. Inevitablemente van a experimentar la justa ira de Dios, en la misma forma en que el pueblo de Dios la experimentó, como es el caso que leemos aquí en estos primeros 6 versículos del capítulo número 1 de Zacarías. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Note que dije que tiene que ver eso conmigo. Y ahora estoy hablando de mí. Y con usted también tiene que ver. Pero el issue es conmigo ahora. Mi preocupación en este momento es conmigo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Lo que tiene que ver es que Dios está intensamente enojado con el pecado que hay en mi vida, sea grande o pequeño, sea de comisión o sea de omisión, sea porque yo estoy haciendo algo que no debo hacer o sea porque no estoy haciendo algo que yo debo hacer. Lo que tiene que ver es que Dios está seriamente enojado con eso, está airado con eso. Y cuando usted y yo decidimos distanciarnos de Dios y decidimos rebelarnos contra Dios, nos estamos colocando en una zona, en un área donde la ira de Dios y el enojo de Dios se hace evidente, va a estar presente, se va a manifestar. La mayor parte de ustedes que llevan aquí bastante tiempo con nosotros saben que yo llegué aquí a este país a vivir. Yo estuve previamente en los años 70 cuando serví en el ejército de los Estados Unidos, pero vine a vivir aquí con mi esposa y mis 2 hijos en el 1984. Y entre las muchas cosas que yo lo repito todo, tristemente, por eso es que me tardo tanto. Ay. Vamos a dejarlo ahí. Entre las muchas cosas que yo repito es que I don't like Disney. I don't like Universal Studios, esas cuestiones. Yo nunca he pisado Disney, yo nunca he ido a Universal Studios. Desde 1984. Fui en una ocasión a SeaWorld, porque se confabuló contra mí toda mi familia. Por alguna razón, una compañía mandó a la iglesia un montón de boletos para SeaWorld. Esto es de Dios, mira, han llegado aquí para el pastor y su familia, decía. Está promoviendo, ¿verdad? ¿Sabes, no? Y me arrastraron, porque fue que me arrastraron ahí a SeaWorld. Y ahí llegué. Y la pasé muy bien. Era en Navidad. Y estaba bien chévere todo, y pudimos caminar y toda la cuestión. De esa experiencia hay algo que llamó mi atención en aquel entonces, y después volví a leer en todos estos libros que los predicadores leen y esa cuestión. Me pareció apropiado pues traerlo a colación ante el hecho de que cuando usted y yo, deliberadamente, conscientes de que sabemos que Dios no le agrada eso, insistimos en hacerlo, nos colocamos en una zona donde estamos ahí, en la posición perfecta para recibir la ira y el enojo de Dios. ¿Me explico? En SeaWorld, por lo menos en aquel entonces, yo no sé cómo es la cosa en el día de hoy,
cerca del tanque donde tienen las ballenas, había un letrero grandote que decía Soak Zone, S-O-A-K, que es zona de empaparse, zona de ensoparse, zona de enchumbarse, ¿verdad? ¿Sabes? Los que ahí se sentaban iban a terminar ensopados de agua, ¿right? ¿Ok? ¿Right? Antes de comenzar el show, el anunciador le dejaba saber a todo el mundo que todos los que se sentaban en este área, usted va a terminar ensopado, empapado, enchumbados. El punto es, y no era que aquellos así, todo el mundo quería sentarse ahí. Parece que era una buena experiencia, yo no sé, pues había gente ahí, el tipo hablando, todo el mundo en este área que está ahí, pues, y nadie se movía, todo el mundo se quedaba ahí. El punto es que la gente que terminaba empapada era debido al lugar donde estaban sentados. Un lugar donde estaba claramente marcado y sobre el cual se le había advertido. Dios tiene una zona donde tarde o temprano vamos a terminar empapados, vamos a terminar enchumbados, vamos a terminar ensopados. Y todo aquel que escoge, incluyéndome a mí, empezando por mí en este caso, ¿verdad?, que escoge asumir una postura de pecado, escoge asumir una posición de rebelión contra Dios, va a experimentar tarde o temprano la justa ira de Dios. Simple. Nuestras decisiones pecaminosas que son contrarias a lo que Dios ha establecido nos colocan en una zona, la zona de ira, de la ira de Dios, right? Inevitable. Pero, que es lo que el mensaje como tal nos trae, si regresamos a Él, vamos a ser restaurados. Alabado Cristo. Segundo, no solamente la justa ira de Dios nos llama a regresar a Dios, sino que las advertencias repetidas de Dios nos llaman a regresar a Él. Versículos del 4 al 6. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos, importante, le dije que lo subrayara ahorita, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Pregunta. Y los profetas, ¿acaso han de vivir para siempre? En cambio, mis palabras, mis ordenanzas, que no regresa vacía, siempre va a realizar lo que Dios la ha mandado para que realice. Que yo mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Así que en estos versículos, Jehová el Señor está apuntando hacia el ejemplo negativo de Israel en el pasado. Apunta hacia el ejemplo negativo de Israel en el pasado con el propósito, nuevamente, de exhortarlos a ellos para que regresen a Él. En 4 ocasiones menciona sus antecesores, ¿verdad? Sus antepasados de esta generación a la cual Él está hablando en el presente. Les recuerda las advertencias que los primeros profetas le habían proclamado antes del cautiverio de Babilonia, y si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de leer el escrito de Isaías, Habacuc y Jeremías, pues usted sabe de lo que estamos hablando. Porque por años hubo advertencia tras advertencia, y si no se arrepienten y si no cambian, van a terminar exiliados, van a terminar siendo cautivos por una nación que los va a oprimir. Era claro, ¿verdad? Por años, profetas como Isaías y Jeremías y algunos otros le habían advertido acerca del exilio que se aproximaba. Exilio que era resultado de la rebelión de ellos. Era resultado del pecado abierto, premeditado de ellos, porque tenían conocimiento de lo que Dios establecía como correcto, ¿verdad? Y ahora Zacarías resume, ¿verdad?, esa proclamación de estos primeros profetas
conoce como profetas pequeños, menores, mejor dicho. Lo resume con el mandato de volverse ahora, regresar, arrepentirse de sus malos caminos y de sus malas obras. Le dije que lo subrayara porque es importante. Malos caminos, ¿verdad? Nos habla de la forma de pensar. Malos caminos nos habla de la actitud nuestra que se inclina a escoger lo malo. Esos son los malos caminos. Que el Señor me libre, que libre a mis hijos de los malos caminos, de que piensen incorrectamente o que tengan una actitud que se incline a escoger lo malo. ¿Cuántos oran por sus hijos de esa forma? ¿Sí? Y malas obras implica la acción de hacer lo que es malo y pecado. Así que habla de pensamientos y habla de acciones. Ahora, la realidad es que hay algunas personas que probablemente solo se inclinan hacia lo malo, ¿verdad? Tienen esos pensamientos y esas actitudes, pero hay otras personas que cometen acciones malvadas. ¿Ve la diferencia? Pensamientos, actitudes, acciones. ¿Okay? Y lo que yo quiero añadir sobre ese particular es que el Dios de la Biblia, que yo he aprendido a conocer a través de lo que la Escritura enseña, condena la maldad en todos sus aspectos, en todas sus formas, sea de pensamientos, sea de actitudes o sea de acciones. Y ese mismo Dios llama a su pueblo, nosotros incluidos, a apartarnos de todo lo que es malo a los ojos de Dios. Gloria a Dios. Arrepentirnos de todo lo que es malo ante sus ojos. Y todo es que, don't forget that. No lo dije yo, lo dijeron ustedes. Todo es todo. Incluyendo eso que probablemente tiene usted en su mente en este momento. El asunto del arrepentimiento es clave en la enseñanza bíblica. El asunto del arrepentimiento es clave en la vida del creyente. Porque cada uno de nosotros va a necesitar, mientras estemos en este lado de la eternidad, arrepentirnos. Porque cada uno de nosotros lucha con la realidad del pecado en nuestra vida. Amén. Porque cada uno de nosotros peca. Y si decimos que no pecamos, ¿qué dice la Escritura, primera de Juan? Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y el asunto del arrepentimiento tuvo gran prominencia en la predicación de profetas, como ya mencioné en el Antiguo Testamento, Jeremías entre ellos. Y aquí en esta porción que tenemos delante de nosotros que voy a leer en este momento, Jeremías 3, 12 y 14, proclama que para Israel había esperanza a pesar de su idolatría, a pesar de su maldad, si se arrepentían de su pecado y regresaban a Jehová el Señor. Jeremías 3, 12 y 14, leo. Ve y anuncia este mensaje mirando hacia el norte. Esto es lo que tienes que decir. El Señor afirma, vuelve a mí, rebelde Israel. No te recibiré de mal modo, ni mantendré mi enojo para siempre, porque soy bondadoso, soy bueno todo el tiempo. Yo, el Señor, doy mi palabra. Reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios, que corriste en busca de amores extraños debajo de todo árbol frondoso y que no obedeciste mis órdenes. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 14. El Señor afirma, regresen, hijos rebeldes, pues yo soy su dueño. Y tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada clan y los haré volver a Sión. La palabra enseña que el pueblo de Israel, presta atención que es importante, en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue burlarse de Jeremías
No solamente eso, sino que eventualmente torturaron físicamente al profeta. Y Jeremías tristemente tuvo necesariamente que ver cómo Jerusalén era destruida y tuvo que ver cómo el pueblo era llevado cautivo al exilio. Right? Décadas después, que es lo que estamos considerando en esta tarde, Dios por medio del profeta Zacarías hace dos preguntas que están íntimamente ligadas con la rebelión, preste atención, pasada del pueblo, íntimamente ligado con la actitud de desprecio del pueblo ante la proclamación de Jeremías. Como yo lo expreso, ¿verdad? Palabras eléctricas, oído desconectado. No importa lo que tú digas, no me interesa lo que estés diciendo. Estas dos preguntas las vemos precisamente en la porción que acabamos de leer. Esta es la primera pregunta. ¿Y vuestros padres dónde están? Y el pueblo, si iba a contestar, tendría que decir, Señor, ¿tú sabes dónde están? Tú los sacaste de esta tierra a un lugar lejano y en ese lugar ellos murieron porque no querían escucharte. Y luego pregunta, ¿y los profetas? ¿Acaso han de vivir para siempre? Preste atención porque estas cosas son bien importantes, estas dos preguntas, y tienen mucho que ver con nosotros, con nuestra actitud. Y la respuesta a los profetas, ¿acaso han de vivir para siempre? Pues, ¿qué vamos a contestar? Claro que no, seguramente que no, porque ellos eventualmente dejaron de profetizar y nuestros antepasados nunca les prestaron atención. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza, si usted quiere, detrás de esto? Primero que debemos regresar al Señor. ¿Alguien dice amén? Eso es lo primero. Entre otras razones, porque las advertencias de Dios, tantas veces repetidas, gracias a su gracia, no durarán para siempre. Y si no durarán para siempre, entonces nuestro tiempo para responder a ellas es limitado. Las dos preguntas hablan de tiempo. Hay un tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, que hay un tiempo para toda la vida. Right? La pregunta es, ¿y vuestros padres dónde están? Pues ya no están, porque hubo un tiempo en que estuvieran, pero ya hay un tiempo que no están. ¿Y los profetas van a vivir para siempre? No, hay un tiempo determinado para eso. Versículo 6a dice, en cambio mis palabras y mis ordenanzas, esto es Dios hablando, tus padres no están, los profetas no están, pero en cambio mi palabra, lo que yo he establecido, mis mandatos, mis ordenanzas, que yo mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Y la respuesta es, claro que sí. La palabra alcanzaron es una palabra importantísima. Se utiliza en el libro de Deuteronomio cuando Moisés promete al pueblo bendiciones si obedecían, pero también promete maldiciones que los alcanzarían por la desobediencia. Me parece que lo tiene usted ahí en sus notas, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, están ahí. Qué bueno. Y vendrán sobre ti, Deuteronomio 28:12, y te alcanzarán. Si no has subrayado, subráyalo. Y te alcanzarán todas estas bendiciones. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios, te van a alcanzar bendiciones condicionado a que escuchar, no solamente a oír, escuchar, sino recibir lo que se está proclamando con la intención de ponerlo en práctica. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, es lo que condiciona tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos, no algunos, y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones que están claramente delineadas en esa porción bíblica. Eventualmente la palabra de Dios que Dios envió por medio del profeta, ¿qué hizo? Alcanzó al pueblo porque ellos ignoraron repetidas advertencias. Escriba entonces sus notas, por favor.
decidir ignorar las advertencias de Dios que Dios nos hace por medio de su palabra, por medio de predicaciones y por medio de la exhortación de hermanos o hermanas piadosas, es sumamente peligroso. ¿Right? Ignorar esas advertencias que Dios nos puede hacer por medio de su palabra, por medio de predicaciones, por medio de la exhortación de hermanos piadosos, ¿verdad? Sumamente peligroso. ¿Cuál es la aplicación para mí? ¿Right? Agárrese bien, por favor. Cuando un predicador, un pastor, si usted quiere, predica un mensaje de lo que a la gente llama juicio, ¿right? O predica un mensaje acerca de la ira de Dios, por lo regular ese mensaje no es muy popular. Por lo regular ese mensaje no es bien recibido por las personas que están presentes. ¿Okay? Pero someto a su consideración que es un mensaje urgente y que conforme al carácter de Dios, que es un Dios de ira y se ira expresa su ira sobre distintas cosas, no solamente es urgente, sino en última instancia es un mensaje amoroso. Es un mensaje, como es el caso en este momento, es motivado nuevamente por el bienestar de las almas que están escuchando. A mí me interesa la vida de ustedes. ¿Usted lo quiere creer? Yo espero que lo crea, ¿right? Pero es su decisión. Yo sé que Dios al que ama disciplina. Y que el periodo de disciplina no es para nada agradable. ¿Right? Más que nada. No nos engañemos, familia. El tiempo se acerca cuando las advertencias repetidas de Dios van a cesar. En tu vida y en mi vida. No nos engañemos. El tiempo llegará cuando la persona que Dios ha usado para darnos las advertencias y llamarnos a regresar a Cristo ya no estará en nuestra vida. Escríbalo en algún lugar. No nos engañemos. Las personas que en el presente comunican las advertencias de Dios y que ahora en el presente son un aguijón en la carne con su mensaje cansón, ¿right? Algún día ya no estarán en nuestra vida. ¿Y vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas dónde están? No nos engañemos, familia. El día llegará cuando el juicio de Dios recaerá sobre aquellos que rechazan sus advertencias. Tercera forma que Dios utiliza para llamarnos a regresar a Él. Lo hace a través de las palabras reafirmantes de Dios. Versículo 6 dice, y por eso ellos se volvieron, subraye eso, se volvieron, subraye por favor, se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos, como Él dijo que nos iba a tratar en su palabra, por medio de los profetas, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. Y por eso ellos se volvieron, porque llegó un momento en que volvieron en sí, se volvieron, quiere decir que se arrepintieron. Perdón. En otras palabras, ellos se volvieron. Ellos llegaron a un punto que entendieron que ellos habían sido sacados de su patria
por el hecho de que habían rehusado escuchar las advertencias de los profetas. That's it. Llegó un momento que ¡pum! Una vez que llegaron al exilio, los judíos se dieron cuenta, cuando estaban ya en Babilonia, ¿verdad? Se dieron cuenta de lo lejos que estaban del Señor. Y muchos de su pueblo se arrepintieron y regresaron al Señor. Escriba esto en sus notas, que es lo más importante probablemente que hemos escrito en toda la noche, tarde de hoy, perdónenme. Arrepentimiento. Esto lo hemos mencionado en el pasado, pero no creo que sea una pérdida de tiempo volver a repetirlo en este momento. Arrepentimiento, en esencia, es un cambio de mente, es un cambio de mi forma de pensar. Ese cambio de mi forma de pensar me conduce a un cambio de mi corazón, de mis afectos, lo que es valioso para mí, lo que me gusta, lo que me agrada. Affections, diríamos en inglés. Y ese cambio de corazón crea un cambio de dirección. Como ya lo que me gustaba y valorizaba y que era importante no es, ahora me voy en una dirección opuesta a eso. Right? Y ese cambio de mente que provoca un cambio de corazón, que a su vez provoca un cambio de dirección, culmina, alabado Cristo, alabado sea el nombre del Señor, culmina en un cambio de vida. Gloria a Jesús. Yo no estoy predicando a nadie, me estoy predicando a mí en esta hora. La mayor parte de los domingos me estoy predicando a mí, by the way. No es que sea no, siempre. ¿Okay? Va, que otras veces no lo digo como lo estoy diciendo en el día de hoy. El punto es que estos exiliados llegaron a un punto donde entendieron que lo que estaban recibiendo de parte de Dios, exilio, era lo que Dios le había prometido. Dice, y por eso ellos se volvieron y dijeron, como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. Ojalá que lo esté viendo, familia. Y en ese momento, alabado Cristo, ellos confiaron lo suficiente en el carácter de Dios como para entender, haga Dios lo mismo con nosotros, que aunque habían sido llevados al cautiverio y estaban apartados de Dios, si ellos se arrepentían y regresaban a Dios, Dios regresaría a ellos. Amén. En otras palabras, que por medio de Zacarías, Dios está tranquilizando a los que habían regresado a Jerusalén diciéndoles, regresen a Dios, Dios no los va a rechazar, Dios nunca se ha olvidado de ustedes, regresen a Dios. Y yo con humildad y con urgencia someto a la consideración de cada uno de ustedes que Dios continúa diciéndonos lo mismo. Por medio de la cruz del Señor Jesucristo, Dios se acerca a nosotros y nos atrae hacia sí mismo. Por medio de la gracia de Dios, por medio del poder del Señor Jesucristo, podemos arrepentirnos. Y eso va a cambiar la dirección de nuestra vida. En conclusión, el comienzo de esta enseñanza, este mensaje, este sermón, si usted quiere, comencé a hablarle del GPS. La señora esa que le habla a uno a través, sale del dash, está metida allá adentro, ¿verdad? Y le dice a uno las cosas que uno tiene que hacer. Y le mencioné, entre otras cosas, que había aprendido algunas cosas con relación de esa experiencia de que la señora decía, si es posible, da un U-turn aquí, ¿verdad? El decir si es posible implicaba que había veces que no era posible. Y en la introducción le mencioné que cuando es Dios el que nos está hablando,
como probablemente esté hablando alguno de nosotros en el día de hoy. Yo espero que a todos nosotros. Y Dios nos dice, es tiempo de hacer un U-turn. Es tiempo de virar en redondo. Es tiempo de dar una vuelta en U. Es tiempo de arrepentirnos y regresar, que se arrepientan y regresen a mí. Contrario a la voz de la señora que habla en el GPS, cuando Dios nos dice eso, Dios no solo me está diciendo que el hacer un U-turn en mi vida es necesario. Dios me está diciendo que el hacer el U-turn es posible. Ojalá entienda, no solamente eso, ojalá quiera entender. Señor, ayúdame a entender. Por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Jesucristo en nuestras vidas, podemos arrepentirnos uno. Podemos cambiar nuestra forma de pensar. Y eso inevitablemente va a redundar, va a resultar en un cambio en la dirección de nuestra vida. Le mencioné en la introducción que cuando usted y yo respondemos a la advertencia de nuestro Padre Celestial que nos dice que debemos dar un U-turn, y usted y yo, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos volvemos hacia Dios, siempre encontramos lo que el hijo pródigo encontró. A papá esperándonos. Porque papá, con su voz amorosa, nos está llamando. Quiero concluir haciendo referencia a dos incidentes donde Dios, ¿verdad?, llama a unas personas. En Génesis capítulo 3, luego del pecado, Adán y Eva se dan cuenta de lo que han hecho, empiezan a cubrirse y quieren esconderse. ¿Right? Y esto es lo que dice. El hombre y su mujer oyeron que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Corrieron a esconderse de Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dios no estaba buscando identificar dónde geográficamente Él se encontraba. ¿Dónde estás? Dios todo lo conoce. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estás espiritualmente? Papá nos está llamando. Y una de las cosas que papá nos está diciendo es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en esta hora? Otro incidente que también me resulta interesante, y es el incidente de Jacob luchando con el ángel en Peniel. Una lucha que en lucha libre diríamos una que está arreglada, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Pero esos son otros 20 pesos. El punto es que la Escritura nos dice lo siguiente. Y Jacob se levantó aquella misma noche cuando estaba siendo perseguido por Esaú y todas esas cosas. Se levantó aquella misma noche, tomó sus 2 esposas, 2 esclavos, sus 11 hijos, se hizo cruzar el lavado del río Jaboc, junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta el amanecer, el ángel del Señor. Pero cuando el hombre vio que no podía vencer a Jacob, ahí es donde yo digo que la lucha estaba arreglada, ¿verdad? Le golpeó en la coyuntura de la cadera y esa parte se la dislocó a Jacob mientras luchaba. Entonces el hombre, que es el ángel del Señor, le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me dices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Yo someto a su consideración que es muy probable que la misma pregunta se nos esté haciendo en el día de hoy de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo te llamas? Y Dios no está buscando información porque Dios lo conoce todo, ¿verdad? Lo que está diciendo es quién en realidad tú eres. ¿Qué es lo que tú eres en esta hora? No lo que eras un año atrás. ¿Qué es lo que en este momento describe tu vida, tu persona, lo que está en tu mente, tu carácter,
tus actitudes, tus prioridades. ¿Cuál es tu nombre? Él contestó Jacob, engañador, charlatán, buscón, con todas sus implicaciones. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios, el Padre Celestial, en esta hora, a manera de advertencia y con voz amorosa, pregunta, si usted es un inconverso, si usted no ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, ¿cuál es tu nombre? Pecador, separado de Dios. Pero sobre todo, y también lo puede preguntar a una persona que esté viviendo, cristiano, que esté viviendo abiertamente, sin arrepentimiento en su vida, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿dónde estás? A mí me gusta más todavía. ¿Dónde estás? Y yo creo que si Dios me pregunta a mí, ¿dónde estás? Él no se quedaría ahí. Si Él me dijera, ¿dónde estás? Él sabe dónde estoy. Él lo que quiere es que yo me conozca dónde estoy, ¿verdad? Yo creo que inmediatamente pausaría brevemente y me diría, regresa a casa. Todo está bien. No ha pasado nada. Regresa a casa. ¿Cómo regreso a casa? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Regreso a casa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, yo espero que nadie esté aquí que piensa de esa forma, porque es un atrevimiento contra Dios y contra la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo regreso a casa? Confieso mis pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. I love this passage. Así que arrepentíos, que quiere decir volveos a Dios, convertíos. Vuelvan a obedecer a Dios para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor Dios tiempos de consuelo. Entonces el Señor mandará tiempos de alivio por medio de Cristo Jesús, el cual desde el comienzo del tiempo había sido, ¿verdad?, designado como el Mesías, como el Salvador de nuestras almas. God is good. All the time. Por la misericordia de Dios que no somos consumidos. Sus misericordias son frescas cada mañana. El Dios ilumine nuestras almas, nuestras mentes, para poder unirnos a Jeremías y concluir diciendo, mi porción es Jehová. Es lo que quiero, por encima de todas las cosas en esta vida. La invitación de Dios en este caso era para el pueblo de Dios. Solamente el pueblo de Dios podía responder a esa invitación. En el día de hoy la invitación primaria es para todos aquellos que Dios ha puesto sus ojos sobre ellos a la salvación. Si usted está aquí y usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, ese es el comienzo. Es una decisión que usted tiene que tomar. ¿Te ha estado considerando eso? Es porque probablemente Dios le está llevando, como dice la Escritura, que solamente Él puede hacer, a Jesucristo.
Pero si usted está claro o clara de que usted es parte de la familia de Dios, entienda que es en el plan soberano de Dios que nos encontramos bajo este techo, físicamente hablando, en la tarde de hoy. Es parte del plan de Dios para nuestras vidas. La Escritura dice que si hoy escuchamos su voz, que no endurezcamos nuestros corazones. Confesemos nuestros pecados, que regresemos a papá. Papá nos está llamando, si es que somos de Él. ¿Okay? Pongamos en práctica las cosas que hemos escuchado. Alabemos a Dios por sus palabras reafirmantes, que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Siempre nosotros entendiendo que si alguno de nosotros tiene la capacidad de acercarse a Él, es porque Él se acercó a nosotros primero. Right? Eso aplica primero a los cristianos, ¿verdad? Por eso dije eso. God is good. All the time. Ponemos de pie, por favor. Voy a orar brevemente. Voy a compartir un par de cositas que necesito compartir, anuncios bien breves, y luego de eso, pues entonces cantamos la doxología. Padre, en el nombre de Jesús, te doy mil gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son frescas cada mañana. Gracias por haber tenido misericordia de mí, haberme permitido, Señor, poder, pues, haberte escuchado a través de tu palabra. Gracias por los buenos maestros que a través de los años tú has puesto en mi camino. Gracias por pastores, Señor, que a través de los años, pues, por medio de ellos, tú nos has discipulado, Padre Santo. Gracias, Padre amado, por tu palabra, por encima de todas las cosas, Señor. Gracias por Cristo, por haber decidido permitir que Él cargara con nuestros pecados. Gracias por imputarnos su justicia, Señor. Gracias porque tú no te das por vencido con nosotros. Gracias, Padre Santo, por la promesa tuya de que esa obra que tú has comenzado en nuestra vida, tú la estás perfeccionando y la vas a perfeccionar. Queremos vernos como el barro, Señor. Tú eres el alfarero. Continúa formándonos, removiendo, sacando de nosotros las partes que hay en nosotros que no están afín contigo, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por nuestros hermanos y nuestras hermanas, gracias por los que te sirven en distintos lugares. Gracias por estas dos familias que por mucho tiempo estuvieron con nosotros y tú los moviste a distintos lugares, Señor. Una fuera de este país, otra en otra ciudad, Señor, y hoy les permite que puedan venir y congregarse con nosotros. Estamos agradecidos, Señor, de hacernos parte de tu familia, la familia de Cristo, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.